Para el canal local tenemos la posibilidad de conversar con la psicóloga clínica Silvia Langford. Silvia, te damos la más cordial bienvenida. Agradecemos el hecho que puedas conversar con nosotros. Pero primero que todo, contémosle a la comunidad de Chava, ¿no es cierto?, de sus alrededores, quién es Silvia Langford y como persona, y ya estaremos entrando en materia, ¿no es cierto?, para contar respecto a un método bastante atractivo que sueles tener tú, ¿no es cierto?, con tu gente que trabaja contigo, para que obviamente también eso signifique poder ir en ayuda de todos los padres y los jóvenes de una u otra manera de nuestra comuna. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Marcos, de poder estar con la comunidad de Achado. Soy Silvia Langford, una psicóloga británica que reside en Chile más de 20 años, que me ha hecho muchas preguntas, que creo que no todo es enfermedad, que hemos dejado de mirar la parte sana del ser humano y creo que nos estamos equivocando porque hay cosas mucho más simples que rescatar. Silvia, durante todo este tiempo, ¿qué hace que tú dejes la consulta, la típica consulta clínica, ¿no es cierto?, y obviamente te dediques a trabajar más directamente, a hacer un trabajo más personalizado? También entiendo yo, y sé que tú no eres escritora, pero tienes varios libros, un libro para jóvenes, un libro de autoayuda para padres, pero por sobre todo también libros que de una u otra manera ayudan al proceso de formación para no tener hijos mamones y por sobre todo a tener hijos emprendedores. Absolutamente. Me hice varias preguntas y creo que esa pregunta me lo vengo haciendo toda mi vida. ¿Por qué hay personas que les va bien en la vida y hay otros que les cuesta tanto? Y cuando hablo de que nos vaya bien en la vida, no estoy hablando de generar dinero, sino personas que le brillan los ojos porque tienen sueños, porque están haciendo lo que ellos quieren, porque sienten que están aportando al mundo, y porque hay otros que se quejan, que creen que todo es una desgracia y que todo es un problema. En estas preguntas me acerqué a la psicología. Me llamó mucha la atención que hace 35 años no había psiquiatría infantil. ¿Y por qué en un cierto momento hay un boom de muchos niños medicados? Miraba a los ojos de estos niños, que en el fondo son miradas perdidas, niños que no se ven niños. Y mis preguntas tenían que ver con qué pasó con la genética infanto-juvenil, que tenemos el desastre que tenemos actualmente. Hay cifras que bordean más del 40% de nuestros niños con algún tipo de especialista. No puede ser que sea normal que los niños estén con especialistas. Y mi consulta estaba llena de familias. Incluso las familias estaban contentas porque sus hijos estaban con especialistas. Yo creo que cuando un niño está con especialista es porque está mal, no porque está bien. Hay un concepto errado en esto. Estamos buscando ayuda porque los niños están mal. Entonces me hice preguntas, ¿por qué los niños están mal? Y en esta consulta que aparece un artículo en 2008 que me pone la psicomaga por el déficit atencional, no por Jodorowsky, sino simplemente que con 2 o 3 consultas, el hablar con los padres, que vuelvan a ser padres, que dejen de ser amigos y sobreprotectores de sus hijos, los niños empezaban a hacer lo que tenían que hacer. Y los niños, cuando empezaban a hacer lo que tenían que hacer, todos estos diagnósticos desaparecían. Entonces me di cuenta que no estaba siendo coherente seguir trabajando en la enfermedad, porque significa que estoy de acuerdo con la enfermedad. Y decidí hace 20 años atrás empezar a crear un método para parar lo que estaba ocurriendo. Y esto tiene que ver con, parece que dejamos de lado la formación humana. ¿Qué es la formación humana? La base de la educación, que es trabajar valores y hábitos. Y quizás es al revés, hábitos que se transforman después en valores. Entonces, si no generamos hábitos, no tenemos chicos que hacen lo que tienen que hacer. Y los niños no logran generar esto porque los adultos no somos autoridad. Porque hemos confundido este adulto autoridad, que es un guía, que es una persona tranquila, que no grita, una persona paciente, que permite que el niño se equivoque y que lo repita las veces que sea necesario. Un adulto claro, que le dice lo que espera de él
y no dice cosas incoherentes como pórtate bien, y el pobre chico no sabe lo que esperamos de él. Es como si Carabineros de Chile nos dijeran lo mismo, maneje bien, y nosotros, cada uno lo interpreta como quiere, y nos encontramos con un parte, pero los chicos terminan en el psicólogo o terminan en el neurólogo porque no entendió qué era portarse bien. A mí me tocó estar al otro lado de esto y yo preguntaba a los niños, ¿por qué vienes? Porque me porto mal. ¿Y qué hiciste? No sé, pregúntale a la profesora o a la mamá. Entonces, vuelvo a las palabras, un adulto tranquilo, paciente, un adulto claro, que le diga lo que espera de los niños, un adulto cercano, que algo pasó en la palabra amor, confundimos la palabra amor, pensamos que el amor es darle todo a los niños, y el amor, todavía estoy pensando las palabras clave, porque no es fácil definir un sentimiento tan profundo, pero creo que se ancla en palabras como confianza, respeto, empatía y escuchar. Y dentro de esto yo creo que nos confundimos la palabra tolerancia con respeto. Cuando yo te tolero, te aguanto. Y cuando te respeto, te acepto como eres. Eso es verdadero amor. Entonces, este adulto se fue confundiendo en esto. Entonces, pareciera ser que las familias y los colegios sentían que tenían que hacerle todo a los niños. Y cuando tú resuelves lo que el niño tiene que hacer, no lo estás respetando ni estás confiando en sus capacidades. Después, un adulto sistemático. Un adulto que sabe que el trabajo sistemático, el esfuerzo y la disciplina permite tener logros. Y le hemos dicho a los niños todo lo contrario. Rápido, fácil, entretenido. Y los niños no tienen logros y no entienden de qué se trata vivir. Y la sexta palabra es la coherencia. No somos coherentes los adultos en general. Decimos cosas y no lo hacemos. Y ese es el modelo que están recibiendo nuestros niños. Cuidemos la naturaleza y no sé, 90% de los incendios son causados por el hombre. No sé, uno recorre el sur de Chile que está todo seco y está lleno de eucaliptos y pinos plantados y después nos preguntamos qué está pasando con el agua. Yo creo que hay cosas que tenemos que empezar a ser coherentes, pero claro, el eucalipto crece rápido, el pino crece rápido, entonces tenemos madera rápido, pero no nos importa lo que pasa con nuestros suelos o con nuestro ser. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con mis reflexiones son preguntas. Yo no estoy diciendo que tengo respuestas a todo. Yo lo único que sé es que no hemos perdido. Y parte de lo que hacemos junto con mi equipo es hacer reflexionar para que se pueda empezar a tomar decisiones distintas. Ahora, este hablar, cuando yo cierro la consulta, me subo a una camioneta, he recorrido más de 300.000 kilómetros en camioneta, he dado muchísimas charlas, he estado en muchos medios y no digo no a nada porque creo que con una persona que esto hace sentido, todo empieza a cambiar. Cuando uno se da cuenta que las pataletas no son normales, que las pataletas son simplemente yo no logro lo que yo quiero. ¿Y por qué? Porque no estás haciendo lo que tienes que hacer para lograrlo. Esa es un poco la respuesta a eso. Tú te das cuenta que cuando uno habla de un Alexis Sánchez, él no llegó ahí porque estuvo tomando sol. Él llegó ahí por mucho trabajo. Y ahora toda la discusión es genética, talento, y es un 10% de nuestro resultado. Hay un 70% de mucho trabajo. Y hay un 20% de nosotros, los adultos, que tenemos que poder guiar a nuestros niños para que tengan sueños y que sean felices. Porque un ser humano no es feliz, porque la felicidad no está afuera, está dentro, cuando esa persona es capaz de tener logros, poder lograr esas cosas que uno se propone en la vida. Y fácil no es. Eso un poco. Entonces, dejo la consulta para entregar un mensaje. Me pongo a escribir. Cuando Paula me pide, la revista Paula me pide el primer libro, que de ahí salió uno de los primeros libros, yo decía, yo no sé escribir. Y fue súper difícil escribir, me costó mucho escribir ese libro. Pero también me impactó lo que ocurrió con ese libro.
porque a muchas personas le hizo sentido. Y yo dije, nunca más voy a escribir, y me di cuenta que estaba siendo incoherente con mi propio mensaje, que las cosas no son fáciles, y he seguido escribiendo, y creo que es una responsabilidad enorme seguir escribiendo, porque ha hecho mucho sentido. Y las personas han empezado a entender que no tienen que buscar grandes especialistas, que es un tema de conversar en la familia o en los colegios, de empezar a hacer cambios. Ahora bien, con respecto al tema de los libros, de Regreso a la Armonía es el camino, hay un libro de jóvenes, Criu Mamón, varios textos, ¿no es cierto?, que de una u otra manera fueron saliendo, pero me llama la atención respecto a, he leído a 3 de esos, sobre todo de Regreso a la Armonía y La Armonía es el camino, pero expliquémosle un poquito a la comunidad, ¿qué es la voluntad? Revisando un poco el déficit atencional, porque me tenía muy inquieto el déficit atencional y no entendía qué era, porque una cosa es lo que dicen los especialistas y otra cosa es por qué hay países donde no existe. Y estas fueron mis grandes preguntas. Y en un viaje a Japón, en Tokio, el déficit atencional no existe. Entonces, a nivel genética, yo creo que no hay mucha diferencia entre el japonés y los restos de los niños del mundo. Entonces, lo que existe en los japoneses es voluntad. Porque esa palabra aparece recurrentemente en las sociedades orientales. Y me puse a investigar lo que es la voluntad. Y la voluntad, llegué a las palabras, después de revisar mucho, que es hacer lo que hay que hacer, aunque uno no quiera hacerlo. Pero tienes que hacerlo. Y esa voluntad traté de localizarlo a nivel, digamos, fisiológico. ¿Dónde está esto? A nivel, ¿cómo funciona la voluntad? Por eso hablo de fisiología. Pero a nivel neurología, ¿dónde localizamos esto? Y llegué al lóbulo prefrontal, que es el mismo lugar donde decimos que tenemos problemas del déficit atencional. ¿Y por qué el lóbulo prefrontal? Porque es donde uno toma decisiones. O sea, el niño decide sentarse o pararse. Yo decido hacer o no hacer, por eso es el lóbulo prefrontal. Y por eso el niño decide no sentarse. Y por eso está ligado al déficit atencional. Y a nivel energético, la voluntad se localiza en el plexo solar, por eso hay tantos problemas de gastritis y colon irritable, porque en el fondo de ahí se impulsa la voluntad de hacer. Ahora, la voluntad es el que nos da, es como el motor de la disciplina, entendiendo la disciplina como lo que dice David Fishman, que es el puente entre lo que soy y lo que anhelo ser. Y eso es lo que te permite seguir cuando las cosas están difíciles. Porque como tu meta es tan importante, vamos que se puede, y eso es lo que hay detrás de todo emprendedor. El emprendedor no es un supercapo, es una persona que no suelta cuando las cosas están difíciles. Y no significa el que no ha caído, porque todo el mundo cae. O como dicen algunos autores, los que no se caen son los que no han hecho nada. Silvia, pues bien, ahora respecto al método Lanford, que en definitiva el que de una u otra manera tú y tu equipo es el que han venido implementando hace varios años atrás. Lo conversábamos fuera de esta conversación también, lo bueno que esto va en alza, va sumando, y por lo tanto también contémosle un poquito a la gente, y obviamente a los padres que seguramente están viendo esta nota que estamos haciendo, en qué consiste el método Lanford. El método Lanford, para resumirlo en pocas palabras, es un método que creo que el nombre está equivocado, porque todo el mundo cree que es un método así como mágico. No, es sistemático y es recuperar a la esencia del ser humano, formación humana, hábitos y valores. A ustedes me dirán, ¿pero cómo? Es como dijo un director en Puerto Cisnes, yo creo que el problema de los niños ahora es un trastorno de hábitos. Entonces el hábito es el hábito de sentarse, el hábito de estudiar, el hábito de tomar bien el lápiz, el hábito de sentarse bien,
El hábito de leer todos los días, el hábito que esto finalmente se transforma en valores. Esto lo trabajé para, creé todo esto con material audiovisual y con un libro que se trabaja todos los días 10 minutos. Y los niños van teniendo logros, porque como trabajan todos los días, tienen logros. Pero lo más interesante es lo que ocurre con los adultos. Porque los adultos se dan cuenta que los niños sí pueden. Y aquí no hay niños que no puedan. Y eso lo puedo atestiguar porque hemos trabajado en 2 comunas completas. Este año de las 2 comunas estamos saltando, yo creo que cerca de 6 a 7 comunas, por los resultados que hemos tenido. Y lo hemos focalizado en pre-kinder y kinder, que significan niños que parten en su enseñanza, que si ellos saben lo que tienen que hacer, toda la escolaridad se la hace muy simple. Y lo que hacemos es empoderar a los profesores, porque en el fondo el resultado del método no es del método, sino que los profesores empiezan a ver las cosas de forma distinta y los padres también. Ahora, dentro de este método lo que estamos haciendo es formando emprendedores que tienen que ver con la esencia. Autonomía, seguir instrucciones, respeto, confianza, todo lo que tiene que ver el trabajo de la voluntad, la concentración, que son todos hábitos. La concentración no te llega, tú tienes que trabajar tu concentración. La voluntad no te llega, tú tienes que trabajar tu voluntad. Y en este trabajo de 10 minutos diarios, durante, sobre todo en los programas comunales, son 180 días que se aplica todos los días 10 minutos, esto después se va extrapolando al resto del día. Ahora, como la información que te entregué, la prensa se ha percatado de esto. Y, por ejemplo, las 2 comunas grandes que hemos trabajado, una es La Serena y el otro es la comuna de Gorbea. El diario Austral, que estaba en una campaña de no más bullying, en la comuna de Gorbea, la periodista dijo: niños, siéntense, y los niños se sentaron. Y vieron una función de títeres. Y el resto de las comunas hicieron lo mismo, los niños no se sentaron. Entonces, parece re loco, pero los niños se tienen que sentar para mirar los títeres. Los niños se tienen que sentar para escuchar al profesor. El niño se tiene que sentar para trabajar con plasticina. Pero si no se sienta, ¿cómo va a tener resultados? Entonces, ese resultado, por ejemplo, del método Langford, que tanto impactó, porque ahora las educadoras dan instrucciones y los niños lo hacen. Y no se plantean que el problema son las familias, que son la neurología infantil, que la educación está mala. Si no está mala la educación, lo que pasa es que la formación humana, damos miles de excusas y no lo estamos trabajando. Método Langford, trabajo de formación humana. Silvia, ya prácticamente para ir finalizando, también dentro de La Serena, Gorbea, también dentro del valioso material que nos hiciste llegar, vemos también que se realizó un piloto, precisamente acá, porque podemos entender también, para la gente que ve esta conversación, puede decir, a lo mejor es un método que se ha aplicado en diferentes lugares del país, que para nosotros, aquí como comuna, tampoco está lejano. Cuéntanos un poquito respecto a este piloto también, que se realizó conjunto con la Armada, ¿no es cierto?, en Isla Cahuache. Bueno, eso fue toda una experiencia, porque la Armada conoció de nuestro trabajo, porque también hicimos un trabajo en el Colegio Alemán de Puerto Montt. Trabajamos en todo tipo de colegios. Y mi interés siempre ha sido llegar a las islas. Por eso hace 2 años atrás yo di una charla a los directores de las diferentes islas digamos que dependen de la corporación de Achao. Y siempre hubo dificultades de cómo íbamos a llegar a las islas. Entonces, junto con la Armada, me dijeron que les interesaba mucho apoyarnos en lo que nosotros hacíamos. Y yo hablé de mi sueño, por eso estoy acá. A mí me interesa que los niños que vienen de las islas tengan oportunidades distintas al llegar, digamos, cómo prosigue su educación. Y por eso se ofreció a la Armada que hiciéramos alianzas, que ellos nos llevaban a la isla y que nosotros lleváramos el material. Fue una donación de la Armada y de Floen a la isla Cahuache, en la cual los niños comprendieron muy bien el trabajo, trabajaron de forma sistemática. Pero necesitamos ordenar esto desde el time, porque esto no pueden ser cosas separadas. La evaluación del proyecto, sin duda tenemos que hacer ajustes,
sí hubo impacto en los niños más pequeños. Sí, los niños le hizo sentido, pero dentro de nuestra evaluación nos faltó trabajo a nivel docente. Ahora, ¿qué factores? Porque en el fondo uno cae en el asistencialismo también, y en el fondo lo que tenemos que hacer es potenciar más. La idea con la Armada es seguir trabajando con islas, pero en el fondo tenemos que hacer algunos ajustes porque uno tiene que ir ordenando lo que uno ha hecho y no ha hecho, porque para nosotros es una experiencia nueva de algo distinto. Personalmente yo diría que yo quedé contenta con ver los niños pronunciando palabras en inglés, niños motivados en mirar un mundo distinto, pero creo que hubo un trabajo que a nosotros nos faltó, que tiene que ver con, no puedes ir con un pilotaje sin haber pasado por, digamos, por la corporación primero. Para finalizar, obviamente lo vuelvo a insistir, lo he dicho fuera de cámara, te lo he dicho muchas veces, yo soy tu fan número uno precisamente por el hecho de ser padre joven y obviamente también dentro de las creaciones de los libros, ese remencer, ese mensaje potente, como bien dices tú, de una u otra manera yo lo tomé, puedo dar fe de eso, tengo los libros, de una u otra manera que en definitiva no es nada distinto, nada del otro mundo tan descabellado que se esté hablando, solamente tiene que existir obviamente la voluntad, la armonía también que debe ir de la mano respecto a tener esta voluntad, pero por sobre todo también te ofrezco este espacio, cada vez que tú desees, vamos a poder conversar y sobre todo de los temas que de una u otra manera, en vez de ir restando, obviamente sumemos y qué mejor si podemos hacer un trabajo con los niños, los jóvenes de la comuna de Quinchao. Cuenten conmigo, para mí es un placer estar acá. La verdad es que para mí la isla de Chiloé es muy importante. Aunque ustedes no... Yo partí mi proyecto en Chonchi. Siempre me preguntaban, ¿por qué Chonchi? Porque Chiloé creyó. Y justamente el Time de Gorbea es el ex jefe técnico de Chonchi. Para mí el poder reflexionar con la comunidad de Achao y que haya una familia que esto le haga sentido, me parece que esto vale mucho la pena. Así que cuando ustedes quieran, cuenten conmigo y yo feliz estaré acá con ustedes. Finalmente dejémosle un mensaje a toda la comunidad respecto obviamente también a que de una u otra manera estén al pendiente o por sobre todo también que puedan adquirir, digamos, de una u otra manera parte de estos minutos de conversación, también tú lo tienes muy bien, digamos, ejemplarizado, sobre todo en algunos textos que también la gente puede adquirir. Hay mucho material en nuestra página, estamos cambiando nuestra página que es www.flowing.cl. Hay videos que vamos a ir subiendo también en nuestra página. Y los libros acá en la isla se pueden encontrar en la librería El Tren, en Castro. Y cualquier cosa que necesitaran también nos pueden escribir. Nosotros encantados respondemos. Y lo que necesiten. La invitación quizás es un libro muy simple que se llama Ups, formé un mamón. Porque es muy simple de poder entender lo que implica el asistencialismo y la sobreprotección que limita a nuestros hijos. Nuestros miedos, el antídoto a nuestros miedos es la confianza. Nuestros hijos necesitan que confiemos en ellos. Y si todos trabajamos en esto de forma coherente, vamos a ser todos más felices. Y yo estoy seguro que ustedes como papá quieren hijos felices. Los hijos felices no son los mamones, son los emprendedores. Y cuando hablo de emprendedor no estoy hablando que hace negocio, estoy hablando que el que se hace cargo de su vida, que se hace responsable de las cosas que hace o no hace, el que entiende que para ser feliz hay que trabajar en forma sistemática, hay que esforzarse y hay que ser disciplinado. Y vamos que se puede. El Canal 25 de la ciudad de Achao agradece estos minutos de conversación y por sobre todo siempre dispuesto, ¿no es cierto?, a poder conversar contigo en la medida de lo posible y obviamente también entendemos que, así como dice Flowing, cuando crees todo fluye. Exactamente. Vamos que se puede.